Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta, digamos, cuarto bloque, segundo bloque del segundo y último día de este segundo Congreso Internacional de Estudios y Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas, cuyo eje de este año es políticas de contención, tránsito, retornos y expulsión, que se ha abordado desde distintas formas y para claro ejemplo, la presente mesa, que es la mesa número 9, que hemos titulado Literatura y herramientas lúdicas para el trabajo dentro de las movilidades, que iniciamos con la presentación, son 3 ponencias, iniciamos con la presentación de Clara Torielli, de la organización AC Anillando, que nos va a presentar su ponencia que se titula Transhumancia y títeres, historias que van de la mano. Les comento la dinámica, tenemos 20 minutos, cuando les falten 3 minutos yo voy a abrir mi micrófono y les voy a decir, nos quedan 3 minutos, les dejo continuar, cuando nos resten 1 minuto, abro el micrófono y les digo 1 minuto, y si se pasan, los voy a sacar de Zoom. No, eso no lo hacemos, pero entonces, pues sin más, adelante Clara. Gracias. Estamos contigo. Gracias, Ariel. Voy a compartir la pantalla entonces. Sí, adelante. Y nada más, antes de que... Dame el permiso nomás. Sí, ¿ya lo tienes? ¿No lo tienes? No. Ah, tienes razón, aquí ya está. Ya está el permiso. Entonces, bueno, aprovecho para decirles, quienes nos están siguiendo por redes sociales, les pedimos que en el momento en el que quieran realizar una pregunta, intervención, en ese momento lo hagan. Ya al final, vamos a hacer, pues vamos a dar lectura al final de preguntas y respuestas, intervenciones, comentarios, lo hacemos al final de las 3 presentaciones, pero al momento que quieran hacerlo, lo hacen por favor. Entonces, ahora sí, Clara, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, están viendo mi pantalla, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, primero voy a comentar que esta presentación la voy a dividir en 2 bloquecitos. La primera voy a hablar de los títeres y la historia del títere, su relación con las migraciones. Y en la segunda parte voy a comentar un poco más sobre la experiencia en nuestra asociación Anillando, que trabajamos, acompañamos las migraciones a través del arte. Antes de comenzar, les pido a nuestras personas que nos están mirando que piensen, ¿qué es lo que piensan, lo primero que piensan cuando se imaginan un títere? ¿No? Y que eso, o me lo escriban en el chat, yo no tengo acceso a los chats, pero si quieren, los demás ponentes pueden escribirlo. Primera palabra que piensan cuando piensan en un títere, o primer pensamiento que les viene, para que yo un poco tenga una idea. Y seguimos con una imagen que nos va a introducir. Bueno, en esta fotografía lo primero que vemos es el templo, ¿no?, de Kukulcán en Chichén Itzá. Yo traje esta imagen hoy porque sí es una pirámide, pero también hay otras cosas que se ven más allá de la pirámide que los invito a mirar. En la escalinata central van a ver como una sombra o una luz, lo que ustedes quieran ver. Es una sombra que está proyectada por el resto de las escalinatas a un costado. Clara, perdón, no está avanzando la presentación, o no sé si te quedaste estamos en la pura, digamos en la carátula, donde viene el título, y ahorita de lo que nos estás hablando, no sé. Bueno, entonces capaz que preséntala tú, porque me dice su función de compartir. Ay, ¿por qué está en pausa? No sé. Entonces, déjame, si quieres... Dale, preséntamela. ¿Ahí no lo ves? No. Sí, no, lo que pasa es que creo que también estabas... ya le estoy abriendo, Dale. Sí, no sé qué será entonces. Tenías que darle clic ahí arriba donde decía habilitar como edición, porque entonces no te dejaba por eso. ¿Pero tú lo vas a hacer o...? Habilitar edición, a ver. Habilitar, déjame detengo. Sí, habilitar edición, y con eso ya te va a permitir tú moverlo. Qué bueno que me avisa, porque yo me imaginaba que estaba... Vamos a ver. ¿Ahí ves? ¿Todavía no lo compartes? Ay, qué extraño. Compartir pantalla. ¿Ahí están viendo algo? Sí. Sí, ya se ve ahí.
Entonces, ahora vamos a la imagen de la pirámide. Ahora sí. Sí, bueno, están viendo una carreta, ¿no? Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Excelente. Bueno, esto les decía, se lo habían imaginado, ¿no? Estas escalinatas de la derecha proyectan una sombra sobre la escalinata central de la pirámide. ¿Qué sucede? Cuando en los 2 equinoccios del año, los astros hacen que se proyecte, que esa sombra aparezca en movimiento y que se transforme en una serpiente que puede estar ascendiendo la pirámide. ¿Por qué traigo esta imagen para iniciar? Primero porque nos habla del teatro más ancestral de los títeres, que es el teatro de sombras. Y segundo, porque también me interesaba como que veamos cómo hay muchísimos lenguajes que van más allá de lo que está a simple vista, ¿no? Y es un poco de lo que va esta presentación. El Javier Villafañez, este titiritero increíble, dice: el títere nació en el primer amanecer, cuando el primer hombre vio por primera vez su propia sombra y descubrió que era él y al mismo tiempo no era él. Por eso el títere, al igual que su sombra, vivirá con él y morirá con él. Los títeres, así no sé qué habrán escrito en el chat o qué cosas se habrán imaginado, pero me imagino que será una de todas las cosas que abarca, de todas las características con las que cuentan los títeres. En el chat, sí. En el chat se puso una persona pequeñita, muñeca y muñeca. Está bien, sí, exacto, eso es una parte de los títeres. Yo agrupé en 4 elementos de los que vamos a hablar para describir otras maneras de describir los títeres, entre ellas la cosmogonía de origen religioso, la transhumancia, la variedad estética, la polifonía y el patrimonio oral, que son los que vamos a explicar ahora. Como en el primer punto de los orígenes religiosos y cosmovisiones, encontramos un montón de figurillas articuladas, bueno, además de las sombras que ya vimos, que es el primer títere de tiempos remotos, pero además estas figurillas articuladas se han encontrado en diferentes partes del mundo. Esta que vemos súper antigua, 3000 años antes de Cristo, se encontró en República Checa. Después el monumento 21 de Bilbao, que no sé si logran percibir, en el medio de esta imagen hay un títere de guante. Ese es un monumento que lo pueden apuntar para buscar más información sobre él. Y bueno, todas las figurillas articuladas que uno intuye que eran figurillas que representaban a los dioses o hablaban a través de las personas, pero con la voz de los dioses, desde una mirada sagrada, ¿no? Entonces el origen del títere tiene esta visión sagrada de cada cultura. En segundo lugar tenemos lo que es la transhumancia. Los títeres han viajado de un lugar a otro también desde tiempos remotos, desde nuestros antepasados nómades, y puse algunas imágenes que son de diferentes épocas también. Y la de abajo, por ejemplo, la de la bicicleta, es de más de 1920 por ahí, que es el teatro Kamishibai, y estas personas eran vendedores de dulces ambulantes que, para atraer a los niños y las niñas, hacían espectáculos de teatro Kamishibai, que es un teatrito con imágenes, pero nosotros los titiriteros lo incluimos en el teatro de títeres, y así atraían a los niños y después vendían los dulces. Esto para contarles que títeres y comercio también han ido de la mano, entonces han ido con las rutas comerciales, y la ruta de la seda, por ejemplo, en su momento fue crucial para que los títeres pudieran recorrer el mundo, moverse. Voy a pasar al punto número 3 porque habla un poco de esto, de la diversidad estética de los títeres, porque gracias a esas transhumancias, esos movimientos, el títere se fue enriqueciendo, fue variando desde su hechura, desde su físico, su vestimenta, y los títeres que están abajo son más títeres orientales, los que
se trasladaron en esa ruta de la seda y se fueron modificando sus rostros y también sus narrativas. Algunos están hechos de madera, otros como el wayang kulit que pueden ver acá abajo, que es de Indonesia, lo que era Java antes, están tallados sobre la piel seca y curtida de los animales. Y otro muy interesante es las marionetas acuáticas de Vietnam, acá abajo, el bunraku en Japón. Son todos muy diversos, desde la técnica de manipulación hasta también la vestimenta, la manera de moverse, de las caras. Arriba tenemos a Caragos del Imperio Otomano, Turquía, lo que es Turquía, que también dentro de la historia se puede suponer que habrá sido él el que llevó a través del títere de sombras, se fue modificando hacia lo que son los guiñoles o los rostros de los guiñoles y las narrativas que tienen los guiñoles en Europa. Pero bueno, tanto el recorrido que hicieron no sabemos exactamente cuál fue, pero lo que me interesa mostrarles es esta variedad estética que tienen y variedad de materiales y todo eso. Pasamos luego al último punto, la polifonía y patrimonio oral. Esta misma transhumancia da lugar a que se compartan muchísimos cuentos, desde cuentos de tradición oral de cada cultura, los cantos populares como en la Edad Media, que era como se transmitían todos estos cantos populares, historias populares de pueblo en pueblo. También la mitología y la épica. Un poco lo que cuenta cada títere también le da el lugar de pertenencia, ¿no? Porque también en la Edad Media, por ejemplo, estaban aquellos titiriteros juglares de castillos, que iban a los castillos, y otros que solo estaban en la calle, o que estaban en ambos lados, pero adaptaban sus narrativas, porque en el castillo habían cosas que no podían decir, ¿no? Eran censurados, digamos. Y acá hay una anécdota, en Don Quijote de la Mancha, Cervantes escribe un fragmento donde Don Quijote decapita unos títeres. Parece ser que este personaje, el verdadero titiritero del cual se inspiró Cervantes, lo había conocido en la cárcel, Cervantes cuando estuvo en la cárcel. Entonces, porque muchos titiriteros iban presos, ¿no? Y esto sucede igual en los tiempos actuales. También hubo la ocasión de otros compañeros titiriteros que estuvieron presos por decir cosas que el gobierno no quería que se dijeran, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco esta parte, podemos decir que el títeres y migraciones han ido de la mano desde tiempos remotos, probablemente desde nuestros antepasados nómades, cuando en las cavernas veían proyectarse sus sombras y jugaban con ellas. Como dice Diego Ugalde, la silueta, quizás en madera o hueso, que representaba al animal que había que invocar, proyectada por la luz del fuego sobre el muro y luego trazada de nuevo por una mano que repetía el gesto de sus ancestros por miles de años. Las pinturas de las cavernas como testimonio de un olvidado teatro de sombras. Bueno, cuando yo leí esto quedé pensando, ¿cómo la escuela no me lo contó antes, no? Me hubiera encantado saber esto desde antes. No sé si es real o no, pero me lo puedo imaginar y me encanta poder imaginarme que en mis antepasados, primero, también hubo niños, ¿no? Porque nunca nos hablan de los niños y las niñas de la prehistoria. ¿Qué pasaría si un niño migrante o una niña migrante sabe que sus antepasados también migraban y que podían jugar en sus refugios con las sombras de las paredes? Cambiaría mucho. Entonces, este es un poco lo que nos deja pensando de cuáles son los discursos que nos cuenta, qué es lo que la escuela nos cuenta. Generalmente nos cuenta narrativas que nos hablan de una meta, nos hablan del camino del héroe, pero del héroe solamente. No nos hablan del camino mismo, ni de las narrativas de las personas que quedaron en la calle o que no llegaron a la meta. Y un poco, no sé si llegan a ver la balanza entera, porque yo no la veo. Ay, perdón. Bueno, nos parece importante equilibrar esta balanza de la meta y el camino,
y que los discursos no hablen solo de la meta, sino que también de las experiencias del camino, ¿no? Lo que Walter Benjamin le llama la cotización de la experiencia ha bajado. Bueno, nosotros queremos que se vuelva a cotizar la experiencia, que vuelva a tener valor, y para esto es importante agregar estas narrativas del camino, ¿no? Nombrarlas, señalarlas, quizás desde la educación, desde la escuela. Para esto ahora sí pasamos a la segunda parte de esta presentación, que es lo que hacemos con la asociación Anillando. Y aquí es una imagen que un poco retrata esto que les digo. Mostrar la calle desde otra óptica. Aquí está una fotito de un limpiabotas que encontré, que está muy hermosa, y a la derecha está nuestra marioneta del limpiabotas, CC, el limpiabotas, inspirado en varias cosas, en el libro de Mauro Vasconcelos de Mi planta naranja Lima, que hay un lustrabotas, un niño lustrabotas, pero también y principalmente en los niños que yo conocí en Oaxaca y que fueron mentores para mí, mis mentores del camino, los que me enseñaron tantas cosas, y cosas que yo quiero retratar a través de este espectáculo. Nosotros trabajamos desde el 2011, empezamos en Oaxaca, siempre trabajamos en la calle, con marionetas, con títeres, desde la compañía Puchileros Títeres. El limpiabotas es una marioneta de hilos, en su relato también aparece la muerte como una amenaza que se lo quiere llevar, y está Mercedes, que es su perrita callejera también, que lo rescata, que termina espantando a la muerte y quedándose con un hueso de la muerte. Y bueno, en los niños que me inspiro son niños que son migrantes de sus comunidades de origen o son hijos de personas que han migrado de su comunidad de origen. Los niños que trabajan ahí en las calles de Oaxaca, que son mis amigos, que son gente que quiero mucho, desde el 2011 los he visto crecer, y este es un espectáculo que trata de honrar todas esas narrativas, de todos esos puntos que vimos anteriormente, ¿no? Y no solo el primero que nos puede generar ver un niño lustrabotas, un niño que trabaja, ¿no? A veces lo único que pensamos es, pobre niño, está trabajando, pero ¿cómo puedo hacer yo mostrar desde los títeres que me permiten justamente esto, que me permiten que las personas ya no vean solo un niño lustrabotas, sino que vean todo el resto de lo que puede transmitir, todos esos saberes que a mí me transmitieron ellos, ¿no? Desde la cooperación, desde el valorar los pequeños detalles, desde estar en el día, el emprendimiento, la creatividad, y también lo triste, porque son niños que también me enseñaron que habían situaciones muy duras en la vida, y esto lo fui aprendiendo también en este vínculo con la calle. El títere nos permitía esto, ir conociendo también de cerca, desde una manera auténtica y horizontal, a las personas que estaban en la calle o en el camino, ¿no? Porque también se nos acercaban personas en situación de calle, personas con algún trastorno mental, que venían y hablaban con el títere, hablaban con el limpiabotas, y se daba una conversación muy fluida, y una conversación que venía desde un lenguaje que iba mucho más allá de la palabra a veces, ¿no? El limpiabotas lustra los zapatos de la gente, pueden ver videos si quieren en internet, es muy, muy dulce, ¿no? Y se me ha acercado gente a dar, niños que le llevan comida, que le preguntan que por qué trabaja, que si va a la escuela. Surgen conversaciones que es lo que queremos propiciar con estos espectáculos callejeros, ¿no? Un acercamiento a estas narrativas callejeras también. Acá a la izquierda ven al camello, es Fray Calabaza, es un camello de origen árabe que emigró a México huyendo de la explotación de los Reyes Magos, para poder pasear con los niños en las calles de Oaxaca. Estos son mis amigos, los niños de Oaxaca que he visto crecer. Y bueno, es otra narrativa de migraciones, ¿no? Que ahí anda. También los títeres nos han permitido que la gente se acerque a invitarnos a sus comunidades de origen. Entonces hemos recorrido muchísimas comunidades en la sierra. Ahí también nos hemos encontrado con lo que es la migración desde la comunidad de origen, digamos,
de ahí nos han contado lo que sucede, la historia de los braceros, de los braceros en la época que se fueron a Estados Unidos y cómo los pueblos disminuyó mucho la población, pero también nos tocó ahí encontrarnos con la realidad de las personas que iban retornando de Estados Unidos, ya más recientemente, ¿no? Esto fue hace 2 años. Entonces, abre muchos caminos, porque las personas se nos acercan, ya no nos ven como con las etiquetas, digamos que las etiquetas se caen todas, porque a mí en México, si yo no tengo un títere, tengo un montón de etiquetas, tengo la etiqueta de mujer, de güerita, de extranjera, y porque yo soy uruguaya y migré a México en el 2008, perdón, hace 12 años, pero con los títeres logré que esas etiquetas todas se cayeran y que me vieran a mí desde mi alma y desde mi autenticidad. Y también logré que para mí todas las etiquetas de las demás personas se caigan cuando tengo un títere. Y el títere me permite conocer a las personas mucho más allá de esas etiquetas. Eso es algo hermoso que nos permite este títere. 3 minutos, Clara. Ah, dale, gracias. Y bueno, y esta imagen es para contarles un poco de Tony Papalote, cuando yo estaba en un viaje por Centroamérica, conocimos la realidad de los niños migrantes, y ante esta ignorancia que yo tenía que no sabía que existían niños que migraban solos, no sabía cómo contarlo, cómo sacarme esa rabia horrible. Y este niño, cuando miró un niño chiquitito que tenía no más de 5 años, estábamos mirando a la luna, que fue esta imagen que les puse antes, y él me dijo, ahí vive un pescador. Entonces me cambió la cabeza, porque yo, que estaba llena de rabia, él me enseñó cómo canalizar la rabia y hacer un cuento. Entonces, de ahí sale la historia de Tony Papalote, donde yo cuento la historia de los niños migrantes a través del cuento de Tony Papalote, que es un niño que va en busca de DreamWorks, el pescador de la luna que sale en el televisor. Liz Fournier, que es esta chica que está aquí en esta foto conmigo, es la ilustradora, la conocí más adelante, hizo ilustraciones hermosas para Tony Papalote. Le hicimos espectáculo de títeres, donde represento el papel de una patrona, ¿no? Con el mandil, y desde mi mandil salen todos estos personajes para contar lo que sucede con este niño. Y bueno, y con Liz fundamos la Asociación Anillando, que es de la que vengo representando el día de hoy, que trabajamos principalmente con la población de acogida, trabajando el tema de la sensibilización de la población, porque, como les decía, nos parece fundamental que la población de acogida se sensibilice, ¿no? Anillando viene el nombre por el anillo que se le pone a las aves migratorias en su recorrido para acompañarlas, para cuidarlas, una red de cuidados, y es lo que queremos hacer con Anillando. En esta asociación lo que hacemos es muchos talleres en la población de acogida. Este es el taller de un juguete migratorio. Los niños hacían juguetes que les pudieran acompañar a los niños en su recorrido. Por ejemplo, una fogata portátil hicieron por allí, o un robot casa que era chiquito, pero le apretabas un botón y se convertía en casa y podían dormir en el camino, y otro montón de cosas. También vamos a los albergues, presentamos espectáculos en los albergues y talleres, y también el Festival No Más Muros, que lo hicimos en 2 ocasiones, en el 2017 y en 2018 en Oaxaca. Es un festival de teatro callejero para reivindicar los derechos de las y los migrantes a través del arte. Aquí en este festival actuamos mucho en calle con espectáculos de diferentes, que abordaban la migración de diferentes lugares, y también tiramos un muro, que es este que está aquí arriba. Ese muro, un amigo, Ricardo Saldaña, hizo un mapping maravilloso, que cuando quieran lo pueden usar, donde ese muro se tiraba. Entonces pudimos ver que se tirara un muro y fue genial. También intervenimos el albergue de la ciudad y una escuela para niños migrantes que migran por Zafra, estuvimos también conociendo y haciendo espectáculos allí. Y bueno, para ir cerrando, el proyecto que tenemos a futuro es la escuela Que Nada Nos Calle. Es una escuela
de títere callejera y trashumante, donde un poco en honor a todos estos niños que he conocido en el camino, más que nada pensando en mis niños de allá de Oaxaca, que siempre me dicen, queremos un taller de títeres, queremos un taller de títeres. Y bueno, nuestra idea con esta escuelita es justamente enfocarnos en esos puntos que hablamos de valorizar el camino a través de cambiar las narrativas que lo nombran, abordar la historia desde todas esas historias que no se nos han contado y poder sacarlas a la calle. Y bueno, es bastante más amplio, ¿no? Pero no tenemos tanto tiempo para hablar de esto. Finalmente, para ir llegando a nuestras conclusiones, bueno, sabemos que estamos en un mundo que es pluricultural, ya los flujos migratorios son constantes, lo son desde hace años, pero bueno, ya creo que es urgente darnos cuenta que hay que cambiar la óptica desde la cual miramos a las migraciones, y creemos que los títeres son una herramienta hermosa para hacerlo. Una herramienta que, por ser ellos mismos migrantes, por haber recorrido con los mismos caminos, por ser protagonistas del camino de tiempos inmemoriales, nos permiten justamente acompañar una actualidad donde la migración es parte de todos los días. Principalmente porque creemos que una educación inclusiva no es solo la que nos enseña a leer y escribir, sino también una educación que nos enseñe a poder apreciar la polifonía de voces que nos rodea, ¿no? en todo el mundo. Y en esto de la polifonía ya vimos que los títeres son maravillosos porque nos permiten una cercanía directa, una cercanía horizontal, comunicación a través de muchos más lenguajes que solo la palabra. Y bueno, iré cerrando para dar lugar a las preguntas. No sé si me apuré demasiado al final, pero lo doy tiempo. Estás en tiempos, Clara. Yo creo que muchas gracias por la presentación esta. Damos paso ahorita a la siguiente presentación de Luis Eduardo, luego a la de Livia y al final ya vienen las preguntas. Perfecto. Sí, ya vienen las preguntas para retomar, porque de pronto hay preguntas para los tres o las tres ponentes. Ahí pueden compartir entonces, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, ahorita lo que acabas de hacer es mostrarnos lo que hemos estado haciendo durante todo el Congreso. Ha sido una manera distinta de buscar reivindicar derechos. Muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente presentación, nuestra segunda ponencia de esta mesa titulada Literatura y herramientas lúdicas dentro de las movilidades, a cargo de Luis Eduardo Vivero, quien es escritor y quien nos va a presentar la ponencia Libros infantiles para mostrar las problemáticas de las familias que migran de manera forzada. Bienvenido, Eduardo. Es un gusto tenerte de nueva cuenta aquí en este congreso y adelante. Muchas gracias, Ariel, por los saludos. Yo estoy muy contento de poder estar acá compartiendo algo que me encanta, en particular, lectura, escribir, y también muy en particular acerca de las migraciones, porque la verdad es que este no es un tema que sea muy popular. Para los talleres de lectura de novela infantil de autores conocidos como Roald Dahl y de otros cuentos, se inscriben así rapidito. Y para los talleres que tienen que ver con el tema de las migraciones es diferente, bastante más lento, y es que hay ciertas problemáticas que existen cuando nos mudamos de un país a otro, sobre todo por razones forzadas. Estamos hablando, no es que vayamos de vacaciones a un lugar, y no es que la mayoría de quienes migran actualmente, sobre todo de Venezuela, hacia otros destinos, lo hagan porque quieren, porque puedan elegirlo, sino que porque no les queda otra opción.
Entonces, vamos a partir por aquí. ¿En qué consiste la problemática? Por un lado, cuesta asumir emocionalmente que es necesario abandonar el lugar de origen, sobre todo cuando se migra de manera forzada. Es complejo abandonar a la familia, a las amistades, sobre todo a las abuelas, abuelos y a todo el resto de la familia que no puede viajar con niños y niñas, que son parte de su círculo social y familiar. Muchos niños y niñas que migran de manera forzada lo hacen con la madre o el padre solamente, y esto es muy complejo, porque de un momento a otro las familias se ven rotas, partidas por la mitad. Acá en el Perú la mayoría de los casos de niños y niñas que migran lo hacen con la mamá, pero yo he visto otros casos. En Chile recuerdo un caso de una niña pequeña que había viajado solo con el papá, probablemente porque la mamá no tenía pasaporte, y como cuesta tanto sacar pasaporte actualmente en Venezuela, no solamente es muy caro, sino que lo den es súper lento. En la mayoría de los casos de las familias inmigrantes, el ambiente socioeconómico en el país destino es poco amistoso y son mal vistos. Esto no afecta solamente a los adultos, porque en las escuelas muchas veces hay comentarios de que tu papá, ustedes se vinieron y le quitaron el trabajo a mi papá o a mi mamá, y es muy complejo. Recuerdo que en Chile, en la comuna de Recoleta, hay una escuela que es muy particular porque el 80% de los niños y niñas que asisten son inmigrantes. La mayoría son de Perú, otro tanto de Venezuela, hay de Colombia y de Haití. Y en esos casos, bueno, la realidad que se vive es diferente, porque se comprende, se tiene una comprensión mayor del tema. La mayoría de los países no poseen un plan de integración social y económico para quienes migran. Eso es un gran problema que deberíamos enfrentar como bloque, como región. Acá llegaron muchos profesionales y muchas profesionales desde Venezuela, doctores, doctoras, docentes, y acá, por ejemplo, doctores de personal médico y de docentes, y no se han podido integrar de manera fácil, y la mayoría de las veces trabajan en cosas en trabajos no calificados, venden dulce, cosas por el estilo en el transporte público o en la calle. Y eso significa un problema también, afecta a los niños y a las niñas de esa familia. Algo muy complejo, que se produce una crisis de identidad en el país destino. Uno se puede preguntar, ¿quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿Soy de allá? ¿Soy de acá? Y recuerdo un amigo venezolano que cuando se vino y llegó acá se demoró bastante en llegar, y él sentía que se le había quedado un órgano en cada país por el cual había pasado. Entonces, el corazón, una parte importante del corazón se le había quedado en Venezuela, en Colombia se le había quedado el hígado, y en Ecuador el páncreas, y así. Así que él consideraba, se sentía que acá había llegado medio desarmado. Y algo muy complejo que siempre se pregunta a la familia: ¿podemos regresarnos? ¿Qué pasa si un niño o una niña le pregunta a sus padres o con quién vino, ¿podemos volver a nuestro país? Es algo muy complejo desde el punto de vista emocional. Resultado, la integración es un proceso muy complejo, tanto para los adultos como para la infancia. Esto genera tristezas, carencias, y en el largo plazo, o en el mediano o en el largo plazo, genera traumas, o tiene ese potencial. ¿Cuáles son algunas necesidades importantes que podemos fijarnos en estos casos? Es que es muy necesario comprender lo que nos está sucediendo, más allá de entender un poco por qué nos afectó a nosotros como familia, como individuos, como niño, como niña. Es súper importante comprender el fenómeno de las migraciones a un nivel global, para saber que no solo nos pasa a nosotros, sino que le puede pasar, o le está pasando de hecho, a miles y miles de familias
Y no solo en Latinoamérica y en América, sino que en todo el mundo. También hay oleadas de migrantes de África hacia Europa. Comprender el entorno y a quienes nos rodean. Es diferente pensar a que nos tienen mala porque somos diferentes, porque hablamos de otra forma, porque nos gustan otras comidas, a comprender que en realidad hay distintos factores que pueden hacer que nuestra estadía en un país nuevo sea complejo. Y también a comprender que nosotros no somos los responsables directos de que eso esté pasando y que no somos culpables de lo que nos pasa, ni de la incomodidad de las otras personas tal vez. Algo que es muy importante es forjar una identidad de migrante, saber, comprender que estamos migrando y que somos una mezcla, que tenemos un poco de aquí, un poco de allá y un poco de todos los lugares en los cuales nos hemos quedado. Porque cuando hay una resistencia cultural a lo nuevo, se producen como algo así como un golpe cultural y eso puede ser muy complejo para quienes lo están experimentando. Eso pasa cuando uno está muy apegado al lugar de origen y no se suelta, no se da la oportunidad de conocer el lugar nuevo, de probar todo lo nuevo, tal vez justamente por la reticencia que tiene el ambiente nuevo hacia nosotros. Encontrar un espacio al cual podamos pertenecer en el país nuevo. Y espacio no me refiero solo a un lugar físico, a una casa o a un departamento en donde poder vivir bien de forma decente, teniendo todo lo que necesitamos, sino que me refiero a un espacio social, sociocultural, económico, que podamos pertenecer, que podamos insertarnos en el nuevo lugar en el que estamos. Y para eso uno necesita tener amistades, ir creando lazos con la comunidad, desarrollarse, etc. Y eso es fundamental para el desarrollo de la infancia. Entonces está el tema de cómo pueden ayudarnos los libros y las lecturas en estos procesos. O sea, ¿qué tienen que ver los libros? Bueno, por una parte las historias nos han acompañado desde siempre a través de la tradición oral. Las historias que cuentan las personas a quienes le llamamos narradores orales, cuentacuentos. De hecho, aquí, yo vivo en la selva central del Perú, en un lugar que se llama Oxapampa, y por aquí muy cerquita hay unas comunidades indígenas. Y hace 2 días estuve en un lugar que se llama Comunidad Nativa de Sachopén, y ahí pude hablar con Eduardo Ortiz, ya por segunda vez, y fui con mi familia, nos contó mitos y leyendas de la zona. Y eso existió desde que tenemos historia, que nos acordamos como humanidad, tenemos historia a través de los abuelos, de las abuelas, de nuestros familiares. Entonces es algo muy importante para nosotros. Las historias familiares nos dan un sentido de pertenencia. Entonces en Chile, al igual como en el resto de Latinoamérica, un gran porcentaje de la población que vive en todo el país, sobre todo en las grandes ciudades, proviene de sectores rurales. Entonces nos dan una historia, las historias de nuestra familia nos brindan un sentido de pertenencia porque sabemos de qué parte venimos, de dónde somos, cuál es nuestra carga familiar y cultural. Entonces los libros son historias escritas de otra persona generalmente. Es más fácil abordar los sucesos complejos cuando les pasan a otras personas en vez de a nosotros mismos o a personas muy cercanas. Y esto pasa en cuanto a las migraciones también. Puede ser más simple leer un libro que tenga que ver con las migraciones y que habla acerca de animales, de distintas especies que migran, o de una historia en particular que le sucedió a otra familia que de nuestra historia familiar. Los cuentos infantiles nos hablan de historias reales, a veces, como en el caso de Mexique, El nombre del barco, un libro de María José Ferrada y Ana Peñas, editado por Libro del Zorro Rojo, que es un libro muy complejo que cuenta la historia de una gran cantidad de niños y niñas, jovencitas que viajaron desde España
a México temporalmente sin sus padres, sin las mamás, sin las papás, sin adultos, con el fin de que se reunieran después cuando sus familias pudieran salir del conflicto bélico que había en España en esos momentos, y resultó que nunca pudieron reunirse, y esas niñas, niños y jóvenes crecieron solos y solas en un país desconocido para ellos. Bueno, en ese caso y en otros que son casos de ficción es más fácil opinar, analizar, juzgar. Está aquí no es tema juzgar, pero uno siempre hace eso, el ser humano siempre tiende a juzgar, pero ¿por qué se fueron sin saber que iban a poder volver con sus niños? ¿Cómo lo mandaron solo y sola? Etcétera. Y también es más fácil comprender. Los libros nos pueden ayudar a comprender temas complejos, nos ofrecen puntos de vista diferentes al nuestros. Es algo que le sucede a otros, a quienes dejan su país, y muchas veces no podemos ver o sentir identificados con esas historias. Hay historias, libros muy complejos y otros que son más simples y tienen distintas aproximaciones. No es lo mismo que uno como migrante cuente su historia a que un local o una persona local cuente la historia de los vecinos que son inmigrantes. Y es bueno conocer todos esos puntos de vista para ir comprendiendo, para ir forjando una identidad de inmigrante. Y en la medida en que esto sucede, va a ser más fácil que nos vayamos integrando y que la infancia, que es lo que más nos importa o que debería importarnos, se vaya integrando y vaya generando mejores posibilidades para desarrollarse e integrarse. Entonces les voy a comentar algunos libros infantiles en la temática de las migraciones. Esta es una selección muy breve. Quisiera comentarles acerca del libro álbum. Este es un género relativamente nuevo que está en su boom, uno de sus puntos más altos actualmente, y consiste en que este tipo de libro requiere tanto del texto como de las ilustraciones para poder comprender la historia en su totalidad. Y si falta cualquiera de esas partes, no vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Hay un libro que quiero mostrarles algunas páginas que se llama ¿A dónde van?, de Peyron Pichardo y Gabriela Rosario, que es del Fondo de Cultura Económica. Vamos a ver a papá, de Laurence Schimmel, ilustrado por Alba Marina Rivera, de Ediciones Ecaré. Mexique, el nombre del barco, que ya se lo mencioné brevemente. Dos conejos blancos, de Jairo Buitrago, ilustrado por Rafael Jobten, de Ediciones Castillo, ambos de Colombia. Colombia, ustedes saben que se ha visto muy afectado de distintas formas debido a que una gran parte de la población venezolana que migra llegó ahí, y por supuesto quienes migran también se han visto muy afectados por la reacción de la sociedad. La noche más noche, de Sergio Andricaín, ilustrado por Kim Torres, editado por Ediciones El Naranjo. Un libro muy complejo porque trata la historia de quienes viajan en balsa, y en estos momentos y desde hace décadas han habido muchos migrantes que han intentado llegar a Miami desde Cuba. Algunos lo han logrado, otros no, y también se viaja en balsa desde África hacia Europa. Un libro que se conoce como que fuera infantil, pero no lo es Emigrantes, de Shaun Tan, editado por Bárbara Fiore, quien murió hace relativamente poco, desafortunadamente. Es un libro ilustraciones. Y este es el libro ¿A dónde van? Le voy a leer la contratapa. Dice: animales de distintas especies tienen que mudarse de casa durante ciertas temporadas del año por motivos diferentes. Estas migraciones lo llevan a emprender viajes que duran semanas o meses. ¿Quieres conocer a dónde se dirigen? Y para eso hay que leer el libro. Entonces les voy a mostrar algunas de las páginas de este libro para que lo puedan conocer un poquito más. Les voy a leer solo una sección para que puedan tener idea. ¿Y por qué elegí este libro para comenzar?
Porque es un libro que habla de animales primero, entonces hace una introducción muy natural, explica cómo los animales migran, por qué tienen que hacerlo. Muchas especies de animales se mudan de casa, algunos se van y después vuelven. Lo hacen solos o en grupos. Volando, caminando o nadando atraviesan selvas, valles, océanos y hasta países enteros. Y aquí hay unos animales. ¿Qué animales creen que son ustedes? ¿A qué se parecen? Bisontes. Parecen bisontes, ¿cierto? Su travesía puede tomarles semanas o meses. Animales muy pequeños o de gran tamaño viajan por motivos distintos. Ahí hay un cocodrilo, aquí hay más bisontes. Unos van en busca de comida, otros van huyendo del frío y otros más buscan lugares donde tener a sus crías. Se dice que migran. Es decir, a estos procesos que hemos mencionado se le llama migrar. Y es un buen punto para preguntar si alguien conoce esa palabra, si estamos trabajando con público infantil, por ejemplo. Con sus alas color naranja y rayas negras, vuelan en otoño desde Estados Unidos y Canadá hasta México. Millones se instalan en los bosques de pinos y oyameles para protegerse del frío. Ahí se quedan durante meses y guardan fuerzas para el largo viaje de regreso. ¿Alguien sabe de qué ser vivo se trata esta descripción? Con sus alas color naranja y rayas negras, vuelan en otoño desde Estados Unidos y Canadá hasta México. Mariposa, monarca. Ah, la mariposa monarca. Muy bien, Clara y Ariel. Y ahí está la mariposa monarca. Este libro es muy lindo porque se abre y se extiende y hay un juego con los colores, porque parte de las flores se transforman en las alas de la mariposa. Tienen un fuerte caparazón, nadan de un lugar a otro buscando en el mar qué comer. También viajan hacia las playas, donde las mamás entierran sus huevos en la arena durante la noche. Días después, los bebés salen de sus nidos y caminan hacia el agua. Ya de adultas, volverán a las playas donde nacieron. ¿Alguien sabe de qué animal se trata esta descripción? La tortuga. De las tortugas marinas. Ahí están las tortugas. Y voy a adelantarme en el texto porque no me va a alcanzar el tiempo probablemente para leer todo, pero así continúa con una serie de animales. Y antes de terminar o acercándose hacia el fin del libro, dice lo siguiente. Algunas personas también migran o dejan sus pueblos o países. Eligen hacerlo porque en otro sitio podrán vivir mejor. A veces huyen de sus lugares tras cambios en la naturaleza, como huracanes, terremotos o sequías, pero también por guerras, violencia u otros motivos. Y acá sale una imagen en la cual podemos ver personas que están en el agua, algunos molestos. Podemos conversar y preguntarle a las personas, a los niños y niñas, qué piensan, cómo creen que se sienten esas personas. Y acá hay un bote. Y el bote, no sé si se alcanza a ver, pero dice La Esperanza. El bote se llama La Esperanza porque esas personas que viajan, lo hacen con la esperanza, lo hacen sin muchas maletas, sin mucho equipaje, sin mucho dinero ni cosas, pero lo que sí llevan es la esperanza. Y en este punto podemos hablar bastante de casos reales de esto. 3 minutos, Eduardo. De las pateras, por ejemplo, que hay, ya gracias, de las pateras que las personas que usan, las personas que migran desde África hacia las costas de Italia, España, Grecia, y también las que han viajado, muchas personas han viajado de esa forma desde Cuba hasta Miami. Estos animales también migran. Sigue su pista en el mapa y descubre las rutas que recorren.
Y aquí hay otros animales que también migran, unos murciélagos, ballenas, bisontes en África, y también hay bisontes en Norteamérica. Y entonces tiene este libro súper interesante porque aparte de contener una historia que nos sirve para dialogar, para discutir y contar, nos sirve también como de forma casi didáctica. Entonces, bueno, aquí termina este libro. No voy a alcanzar a leerles el otro libro, pero sí les voy a dar algunas recomendaciones, ideas en caso que alguien de la persona que está escuchando desea hablar de estos temas con público infantil, porque es muy útil, como ojalá se pueda haber visto, tratar el tema de las migraciones a través de libros infantiles con niños y niñas. Entonces, cuando uno lee un libro, la idea es tener una discusión, una conversación con las personas que lo escucharon. Y no es la idea que uno les enchufe la idea que uno tiene, los conceptos y todo eso, sino que generar una discusión, una conversación literaria. Y bueno, podemos llevar esa conversación fuera del ámbito del libro también, al ámbito real, porque ahora con migrantes en todos los lugares es muy probable que alguien sea de otro país, que sea de cualquier parte de Latinoamérica, como acá en Perú. Yo vivo en Perú y soy chileno. Hay argentinos también acá, argentinas, y hay muchas familias venezolanas. Entonces, debido a eso, es muy probable que salgan niños y niñas que mencionen: yo soy de Venezuela, yo soy de acá, y podemos tratar de integrarlos a la conversación. Tal vez que nos cuenten cómo ha sido su viaje, cómo ha sido su estadía, qué es lo que extrañen de su lugar de origen, qué les gusta de este lugar, cuáles son los desafíos que ellos ven que tienen tanto ellos como sus familias. Ay, ahí mandan saludos desde Valparaíso. Ay, ese puerto tan hermoso. Saludos, Ibaín. Gracias por los saludos desde ese lugar tan hermoso en el cual yo estudié y del cual me enamoré de sus puestas de sol. Entonces, eso sería. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo para el final, porque todavía falta Lidia. Y les voy a mostrar mis redes sociales para quienes deseen seguirme. Aquí está: contacto, mi email de mi proyecto Preguntines, el Facebook de mi página de Preguntines, el Instagram y el sitio web, en donde van a poder encontrar un montón de artículos que tienen que ver con el fomento lector. Y lo último que les quiero comentar es que estoy lanzando un taller de lectura orientado a la lectura de una historia de inmigrantes, que va a ser este mismo libro. Acá están todos los datos en la página Club de Lectura Infantil Preguntines. Voy a pegar esa página en los comentarios de este Facebook Live, para que se puedan inscribir ahí. El taller es gratuito, porque a mí me interesa personalmente difundir este tipo de actividades, y para las familias que lo deseen, que consideren que para ellos y ellas es importante, pueden hacer donaciones. Y eso, muchas gracias por los saludos, y ojalá puedan poner preguntas, ya sea por el chat de Zoom o de Facebook. Y saludos a todos, a todas, desde la selva central del Perú, un lugar maravilloso. Es una selva alta, diferente al Amazonas, es un poco más frío. Y bueno, desde acá les mando a todos y todas un abrazo muy cálido. Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación. Y pues estuve anotando varios de los libros que ahí recomendabas, que serán muy importantes para el trabajo que venimos realizando. Ahorita, en el momento de preguntas, por ahí tengo algunas dudas que a lo mejor podrías ayudarme. Bueno, ahora damos paso a nuestra ponencia, que corre a cargo de Livia Vera Cuna du Rosario, que nos va a presentar la ponencia de niños deslocados,
Control de Cuerpos y Fronteras en Lost Child Archive, de Valeria Luiselli. Entonces, muchas gracias, Livia. Y pues, empiezo a compartir tu presentación. Sí, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? No sé si está... Sí, te escuchamos, te escucho bien. Gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Ya pido perdón por mi español. Enhorabuena a Clara y Luis Eduardo por sus trabajos. Es un honor participar de este congreso. Yo me llamo Lívia, yo hablo desde Brasil, más específicamente del norte, en la Amazônia brasileña, en la selva, así como Luis. Pero soy doctoranda en literatura comparada en la UF, la Universidad Federal Fluminense, en Rio de Janeiro. Yo pesquiso sobre las representaciones literarias de refugiados en narrativas contemporáneas. Valeria Luiselli es una mexicana radicada en Estados Unidos y en 2015 Valeria ha sido traductora voluntaria en el Tribunal de Migración de Nueva York, ayudando a los niños desacompañados e indocumentados capturados en la frontera de México con Estados Unidos, durante sus audiencias y entrevistas requeriendo asilo. Essa experiência causa muita indignação em Valeria, assim como Clara vio los niños solos, atravesando la frontera, ella se quedó muy asustada con todo eso, y al mirar tan cerca la burocracia, el tratamiento y las condiciones de los niños refugiados, que son la mayoría de México o Centroamérica, y los prejuicios en relación a ellos. Luiselli, primeiramente, escribe un ensayo sobre los niños refugiados que se llama Tell Me How It Ends, An Essay in 40 Questions, de 2015, y después, entonces, ella escribe su novela Lost Children Archive, en 2019, basada en el ensayo. Así, esa ponencia se llama Niños Deslocados, Control de Cuerpos y Fronteras en la obra Lost Children Archive. Entonces, ese trabajo objetiva analizar cómo es tratada en la obra la cuestión de los niños refugiados. Próximo, por favor, Ariel. Pero ¿de qué trata el libro? Un matrimonio y sus 2 hijos pequeños, todos sin nombre propio, la madre, el padre, el niño y la niña, hacen un viaje en coche desde Nueva York hacia Arizona. La madre está produciendo un documentario sonoro sobre la crisis de los niños refugiados en la frontera. Y el padre produce un paisaje sonoro sobre los apaches, los últimos nativos resistentes a la colonización inglesa, removidos para el sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Mientras el coche familiar atraviesa el desierto norteamericano, los 2 niños en el asiento trasero escuchan las conversaciones e historias de sus padres y a su manera confunden las noticias de la crisis migratoria con el genocidio de los pueblos originarios en Norteamérica. En su imaginación, estas historias se entremezclan, dando lugar a una aventura que es la historia de una familia, de un país, de un continente. Mitad de la obra es narrada por la madre y su construcción de este archivo, su involucración personal y profesional, ya que ella también es mexicana, como algunos de esos niños. Ella es madre, como esas madres que pierden sus hijos en la frontera. La otra mitad de la historia es narrada por el niño, su hijo de 10 años, pues así tenemos también la mirada de un niño frente a lo que ocurre con los niños refugiados. La motivación de la madre en la construcción de su archivo, de su documental, es pensar que nadie considera el panorama más amplio en un sentido histórico-geográfico cuando se habla de la migración. La mayoría de la gente piensa en los refugiados y en los migrantes como un problema de política exterior. Pocos conciben la migración sencillamente como una realidad global que nos atañe a todos. Próximo. Así que este artículo está dividido en 4 partes y yo voy muy rápidamente a hablar un poquito de cada una de ellas. La primera es fronteras entre migración, refugio y literatura. La segunda es un niño refugiado, es alguien que espera. La tercera es control de cuerpos y fronteras, niños detidos y deportados. Y la 4, cambiando de lugar, el niño y la niña huyen.
Próximo, por favor. En Fronteras entre Literatura, Migraciones y Refugio, yo hablo un poquito de esa literatura migrante y su crecimiento, además de la distinción entre migración y refugio, y también de los discursos y estigmas contra los migrantes. Yo voy a leer ese párrafo donde la madre cuestiona cómo la prensa utiliza términos negativos sobre el refugio. Los reporteros lo llaman crisis migratoria, un flujo masivo de niños. Son indocumentados, son ilegales, son aliens, dicen unos. Son refugiados con derecho legal de recibir protección, argumentan otros. Esta ley dice que deben ser protegidos. Esta otra enmienda dice que no. El Congreso está dividido, la opinión pública está dividida, la prensa lucra con la polémica resultante, las ONG trabajan horas extras. Todos tienen una opinión al respecto, nadie se pone de acuerdo sobre nada. Así percibimos la predominancia de una visión, de una mirada securitaria de la migración en los Estados Unidos. El migrante como amenaza, como peligro y generando muchas veces el pánico migratorio. Hay que contener ese flujo. Ellos son una subversión al Estado. La madre escucha en la radio como los reportajes siempre llaman a los refugiados de ilegales y de aliens, de problema. Próximo. En la parte 2, un niño refugiado es alguien que espera. Está una frase dicha por la madre mientras intenta explicar a sus hijos qué es una persona refugiada. Y ella dice que cuando nuestros niños hablan sobre los niños refugiados, los llaman siempre los niños perdidos. Supongo que la palabra refugiado es más difícil de recordar. E incluso si el término perdidos no es muy preciso, en nuestro léxico familiar, los refugiados se han convertido en los niños perdidos. Y en cierto sentido, supongo, sí, son niños perdidos. Son niños que han perdido su derecho a la niñez. Entonces, Luiselli nos trae también la mirada infantil hacia el refugio, como yo ya he dicho. Además, yo puse en esa ponencia el título Niños deslocados, porque se trata de niños deslocados de sus países geográficamente, pero sobre todo están deslocados de una niñez saludable, digna y segura. Mitad de los refugiados en el mundo son niños. Y muchos de ellos son encontrados desacompañados. Hay dos imágenes en ese slide, en esa lámina, y que son imágenes conocidas en Brasil, recientes. En la primera imagen, a la izquierda, es una imagen de febrero de ese año. Es un niño haitiano que intentaba, con otros haitianos, cruzar la frontera de Brasil con Perú, pero fue impedido por la policía brasileña. Y al lado está un niño venezolano, también en un centro de migrantes en Brasil, jugando en una caja. Y afuera de esa caja está escrito mucho más que un embalaje. Una ironía para pensarmos las subjetividades de los refugiados, más allá de los números, de los datos. Próximo. En la parte 3, control de cuerpos y fronteras, niños detidos y deportados. Se puede pensar a partir de esa historia un poco sobre la biopolítica de los regímenes de movilidad actuales, ya que mientras los niños indocumentados del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador pueden solicitar asilo, los niños mexicanos son deportados. La historia del libro se pasa en 2015, así que algunas cosas en la política migratoria en la frontera México-Estados Unidos han cambiado. Pero en la historia, la familia asiste a una deportación de niños. En el camino hacia Arizona, ellos encuentran un aeropuerto privado. La escena es primeramente descrita por la madre, después por el hijo. Primero la madre. Niños, niñas, uno detrás de otro, sin mochilas, sin nada. Avanzan con el aire de quien ha capitulado, prisioneros silenciosos de una guerra que ni siquiera les toca pelear. Serán expulsados, reubicados, borrados,
como si no hubiera lugar para ellos en ese país enorme y vacío. Un oficial escolta al último niño hasta la escalera del avión. Un niño pequeño, de 5 o 6 años tal vez, que va chupándose el dedo mientras aborda. El hijo mira a la madre mientras eso ocurre y describe así. Luego le pregunté a mamá por qué estaba tan enojada en vez de estar triste. Dijo que estaba enojada justo porque las cosas no podían acabar así, sin más, de pronto, que la gente no podía simplemente desaparecer sin importarle a nadie. Próximo slide. Diapositiva, no sé. El personaje madre, así como la autora Valeria Luiselli, también ha sido intérprete de niños para ayudarlos con las 40 preguntas de las entrevistas de Temor Creíble. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? ¿En qué fecha saliste de tu país? ¿Por qué saliste de tu país? ¿Has recibido amenazas de muerte? ¿Tienes miedo de volver a tu país? ¿Por qué? O sea, después de los traumas de la travesía, donde esos niños en general vivencian horrores, como perderse de los padres y están sujetos a abusos, trabajo esclavo, trata de personas, violaciones, es necesario verbalizar esos temores. Esos niños están desacompañados y algunos son tan chiquitos que ni consiguen articular bien sus palabras y sus ideas. Sus destinos, su posible asilo está en sus manos, en su convencimiento, en 40 preguntas cujas respuestas a veces no pueden, no saben o no quieren contestar. Próximo, por favor. Y la última parte de la historia, del artículo, en esta parte está el turning point de la novela. Cuando los niños de la madre, el niño y la niña, que no tiene nombre, de la madre, que es la narradora de la historia, huyen del hotel en el desierto, pues la familia dormía en hoteles a lo largo de la carretera. Entonces, la peor pesadilla de la madre se vuelve realidad. Sus hijos se pierden en el desierto. Ahora son ellos también niños perdidos. El niño de 10 años decide llevar a la hermanita de 5 años para buscar por los niños perdidos, por los niños perdidos, de los cuales la madre tanto habla, pues él siente que la madre está obsesionada por su archivo y él, el hijo, quiere su atención. Mamá empezaría a pensar en nosotros del mismo modo en que pensaba en ellos, en los niños perdidos, todo el tiempo y con todo su corazón. Y la madre se pone desesperada. ¿Y qué pensábamos que haría el niño en una circunstancia así? ¿Hacia dónde se dirigiría una vez que se diera cuenta de que su hermana y él estaban perdidos? Y la pregunta que más temía formular, que regresaba una y otra vez, paralizándome. Si se perdieron en el desierto, sobrevivirán. Yo puse aquí la epígrafe en el inicio de la historia, en el comienzo del libro, que la autora puso. Partir es morir un poco. Llegar nunca es llegar definitivo. Próximo. Bueno, es una novela muy larga, son casi 500 páginas y hay mucha cosa que pensar sobre ella, pero la conclusión en general es que la representación creada por Valeria Luiselli está situada en la frontera. Ella no representa a los que llegan a América y intentan vivir allá, pero de los que se quedan por la frontera, sea porque han perdido la vida en la travesía, los que mueren en la frontera, en el desierto, sea porque ni siquiera entran efectivamente en la América, pues son deportados. Esos cuerpos removibles e hipervulnerables, niños sin protección de los estados de origen, del estado de llegada y muchas veces sin protección de la familia, solos delante del juez, clamando por una oportunidad de volver a soñar. En la narrativa tenemos una polifonía sobre el refugio. La madre que produce su archivo, su documental,
cuestionando el Estado, la prensa, la sociedad, la sonoridad que es muy presente en la historia, con los ecos, las entrevistas, las voces, aunque ficcionales, de los refugiados. Yo no mencioné, pero la madre lee para sus hijos durante el viaje un libro llamado Elegia de los Niños Perdidos, y que trata de las caravanas migrantes. O sea, hay también una metaficción en la historia. Hay también el documentario producido por el padre, en una comparación con los removidos del siglo XIX y los removidos del siglo XXI. Por fin, la madre cuestiona a sí misma. Ella pasa por un dilema. ¿Qué cambio habrá en la vida de los refugiados? Mi documentario. ¿Es ético utilizar esas historias, muchas veces trágicas, para producir arte? El cinema, la música, la literatura nos salvan los refugiados. Entonces, ¿para qué sirve hablar de ellos? Y después, ella misma contesta. Quizás la única forma de hacer justicia, si es que eso fuera posible, es escuchar y grabar estas historias una y otra vez para que vuelvan una y otra vez para atormentarnos y avergonzarnos. O sea, la cuestión migratoria es una cuestión política y sobre todo de humanizar la gente. La migración tiene que ser segura, humanizada y protegida. Y es eso que todos nosotros, cuando estudiamos de diversas maneras el fenómeno migratorio, queremos, ¿no? Y la literatura también puede hacer eso, escuchando esas voces y sacándolas de la invisibilidad, de la pérdida. Y próximo. Bueno, es eso. Yo espero haber sido comprensible. Gracias por la atención y es eso. No, Livia, fuiste bastante clara y bastante, nos dejaste, por lo menos, lo hablo a manera personal, bastante de dónde partir, de dónde, pues analizar, de dónde tomar como esta obra como una fuente también de información, no solamente en el sentido de buscar informar, como bien se lo trazaba y se lo señalaba la propia autora dentro de, que pareciera que es la misma autora dentro de la madre en la ficción del cuento. ¿Para qué hacerlo? O sea, nos llevas a una cuestión también muy importante, creo que los y las tres hoy, de cómo también podemos trabajar los temas migratorios desde una cuestión, digamos, artística, de una cuestión que esta parte artística refleja también realidades. Yo creo que eso es algo que debemos de dejar en claro, y no porque por el hecho de hablar de una cuestión artística, digamos, no es realidad. Dejarlo todo en una mera ficción, y no es así. Como bien Eduardo nos señalaba con este libro de Emigrantes, bueno, no era con este libro de Migrantes, era de ¿A dónde van?, que era con una cuestión de animales, iniciando para después terminar de manera fuerte con las personas. Yo creo que son otras herramientas, otras formas de analizar, de publicar, de sensibilizar, de buscar también hacer crítica a un sistema político. Yo creo que nos dejaron con bastantes enseñanzas. Por acá, dejen ver, acá en redes sociales está justo, nos están siguiendo, es Guadalupe Beltrán. Guadalupe Beltrán está al frente, es coordinadora del Proyecto Taica. Proyecto Taica es un proyecto de la Ciudad de México que está también, digamos, trabajando en coordinación con otras casas de migrantes a lo largo del país, aquí en México, y ella, pues bueno, ella trabaja mucho con cuestiones artísticas, con el cuento dentro de población migrante, y ella, Guadalupe Beltrán, dice: visibilizar la migración desde diferentes disciplinas artísticas resulta un recurso poderoso
hacia el cuestionamiento y la subversión ante lo que hoy sucede a nivel mundial. Y les manda un abrazo desde el proyecto Taika. Yo creo que también, pues bueno, aquí tenemos algunas preguntas, por ejemplo, Juan Francisco hace una pregunta clara, pero yo creo que es una pregunta que daría, sobre todo la veo con bastante pertinencia, por lo que trabajan ellos, Luis Eduardo y Clara. Si tú puedes comentar también algo, Livia, dice, ¿cómo es el acercamiento de temas problemáticos sociales como desigualdades, pobrezas o incluso temas de duelo por la separación con los y las niños? Y después otra pregunta dice, ¿hay un espacio para el proceso terapéutico, digamos, en esto que ustedes trabajan? Y pues, Valeria, yo creo que este tipo de obras, insisto, nos dicen mucho. Es una obra que ahorita cuando tú le estabas mencionando, pues bueno, si quien la escribió no tenía como esta experiencia en cuanto a la escritura, pues créeme que con todo este simbolismo que coloca, con todas estas situaciones, resulta muy interesante. Alma Coset también está aquí, también tiene una pregunta. Adelante, Alma. Sí, gracias, Ariel. Bueno, felicitar, definitivamente me adhiero a las felicitaciones. A mí pues creo que esta mesa rompió con pues con el ritmo que llevábamos del Congreso, de exposiciones, temas muy interesantes en todo el aspecto, pero llevarlo a este ámbito del arte me pareció fascinante. Realmente los felicito a todos. Yo seguí puntualmente esta mesa porque desde el título de Títeres me llamó mucho la atención. Me excitó a pensar qué cosa tendría que ver el títere con la migración. Imaginaba ya una cuestión justamente de niños, una cosa así, pero bueno, poniéndonos un poco creativos podemos ir muchísimo más allá. Los felicito realmente. Y mi pregunta me encantaría preguntarles a todos, pero Ariel me va a cortar, entonces tengo una pregunta muy puntual para Livia, la que nos estaba presentando el libro de Valeria. Sí, Livia. Sí, gracias. Me llama mucho la atención que tomes el libro de Valeria, y me llama la atención porque yo tuve la oportunidad de leer este libro. De hecho, alguien me hizo el comentario sobre lo interesante que resultó el libro, y efectivamente, como tú lo mencionas, el libro plasma de alguna forma la travesía la travesía que representa la migración vista desde los niños, niñas y adolescentes, de este grupo vulnerable del que hemos estado hablando precisamente este día. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención, porque al final no deja de ser un libro, y esto me refiero a literatura, ¿no? Es decir, una obra literaria, no una obra de investigación, y eso hay que dejarlo muy, muy claro. Entonces, desde esta perspectiva, me llama la atención, Livia, y ahí va mi pregunta, ¿desde qué teoría o qué teórico, hablando desde esta parte metodológica, utilizaste tú para hacer el análisis de esta obra literaria? Porque al final, insisto, es una obra literaria que guarda cuestión de fantasía, ¿no? Una cuestión fantástica. Y lo pregunto porque yo trabajé en algún momento el cine y el derecho. Yo soy abogada. Trabajé el cine y el derecho y analicé La Jaula de Oro. Y para hacer este análisis me fundamenté en una metodología que se viene desarrollando en España, y a través de esto descubrí justamente que hay una corriente que trabaja el derecho y la literatura. Complejo en esta área, pero me imagino que los teóricos pueden ser aplicados a cualquier otra disciplina en donde se trabaje alguna obra literaria. Entonces me interesaría saber desde qué postura teórica abordaste tú o te fundamentaste para hacer el análisis de esta obra literaria. No sé si me expliqué, fui muy rápida al preguntar, no sé si me entendiste. Sí, yo creo que sí. Gracias por la pregunta. Bueno, yo considero la obra como yo creo que hablé en el comienzo, una literatura migrante, porque yo veo que hay mucha cosa siendo escrita con la temática migratoria.
Y mi pesquisa es eso, pero yo foco en los refugiados, porque hay muchos tipos de migrantes, no podemos hablar de todos, ¿no? Hay los refugiados que son migrantes forzados por persecución y todo. Y entonces yo estaba buscando obras que hablasen de refugiados y llegué hasta Valeria, que yo leo como una literatura migrante. Y hay muchos títulos para eso, literatura diaspórica, literatura migrante, literatura movente, hay varios títulos. Entonces yo utilicé algunos de esos teóricos, como un brasileño que se llama Leonardo Tonus, que habla mucho sobre eso, por lo menos acá. Pero yo también tuve como foco la cuestión del control, por eso el título. Entonces, como el control aparece en la historia, así que yo utilicé algunos teóricos que no son de la literatura, porque hablan del control de los cuerpos, de la biopolítica, de la deportación, y yo mezclé, en verdad, un poco de literatura y un poco de la cuestión migratoria mismo, de los teóricos de la migración, porque mi maestría ha sido en migración, y después yo fui a la literatura, yo mantuve el tema, pero cambié de área, salí de la migración y fui a la literatura mezclando literatura y migración. Así que yo mezclé las teorías, entonces yo utilizo Leonardo Tonus y otros autores de Brasil, como hay una autora aquí que se llama Sonia Goulart, que habla sobre la cartografía en la literatura y todo, entonces fue una tentativa de mezclar las dos áreas, migración y literatura. Y sobre la pregunta que han hecho aquí, cómo utilizar, cómo acercarse de los niños para tratar temas problemáticos. Ese libro que yo hablé de Valeria Luiselli no es un libro para niños, es un tema muy pesado, inclusive muy pesado, muy duro, no sé, pero es sobre niños, pero no es exactamente para niños. Pero yo creo que de todo se puede tratar con niños, todos los temas, incluso tenemos que tratar de todo. Lo que tenemos que cambiar y adecuar es el lenguaje que vamos a utilizar. Pero tenemos que hablar de todo, incluso para eliminar o intentar eliminar los prejuicios, los estigmas, desde chiquitos que entendan a su manera de todo, incluso temas muy espinosos, muy difíciles como ese. Gracias, Livia. Ahora vamos con Luis Eduardo, que además tenía levantada la mano. Sí, Luis Eduardo. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál era la otra pregunta? Una era esa, la pregunta que estaban de antes, ¿cómo se puede hablar con público, con niños y niñas? ¿Cómo es el acercamiento de temas de problemáticas sociales como la desigualdad, pobreza o incluso temas de duelo, dice, con niños y niñas? Y la otra, que si hay un espacio terapéutico para ese proceso, hay un espacio para ese proceso terapéutico dentro de lo que ustedes han realizado el trabajo con niños. Ya, ok. En cuanto a lo primero de cómo tratar temas complejos con niñas y niños, estoy de acuerdo con Lidia en cuanto a que uno con ellos y ellas puede hablar de cualquier tema. Lo que cambia es tal vez la profundidad y el ámbito en el cual se tratan estos temas. No es lo mismo que uno hable con un abuelo, con una abuela, con sus padres, aquí uno vaya a hablar con un niño o con una niña en el sentido de qué es lo que va a querer abarcar y cuáles son los diferentes ámbitos en que uno va a discutir el tema. Generalmente lo que yo recomiendo es hablar absolutamente de todos los temas con los niños y niñas, aunque sean temas complejos. Por ejemplo, en un taller, bueno, yo evito hablar de temas bien complejos en mis talleres. Hay cosas que yo prefiero que lo hablen en la familia con su mamá, con su papá, digamos, o con su entorno familiar, pero en uno de mis talleres de lectura salió el tema como discusión de los mismos niños y niñas, el tema de la comunidad o de la personas que pertenecen a la comunidad LGTBI+. Yo no quería hablar de un tema en particular así porque encuentro que es complejo, menos en Perú, que es totalmente difícil ese tema, porque es un país con una sociedad muy conservadora. Pero en un momento las niñas y niños quisieron ponerse a hablar de eso y yo no me opuse porque en ese momento no me acuerdo qué es lo que era específicamente, cómo salió, pero tenía sentido. Entonces dejé que conversaran un rato y habían varias niñas que sabían mucho y había un niño que sabía muy poco, que no sabía nada porque en su familia no le habían hablado de ese tema y fue súper complejo porque él se sentía muy perdido y no entendía nada. Entonces yo creo que las cosas complejas hay que hablarlas con los niños y con las niñas según
la comprensión que cada persona tiene. No hay que pensar que porque tienen 4, 5, 6, 7, 8 años no pueden hablar de ciertas cosas. Tenemos que tratar esos temas con ellos y con ellas igual. Tal vez en el tema de las migraciones, bueno, se puede abordar a través de las historias, de libros, de historias de conocidos, de conocidas, que por qué tuvieron que emigrar. Uno incluso puede hablar de migraciones anteriores, por ejemplo, durante las guerras, uno puede buscar, hay distintos episodios en la historia mundial en donde se han dado migraciones grandes. De hecho, en Perú, para la Segunda Guerra Mundial, llegaron un montón de inmigrantes desde Europa, desde Austria y Alemania, y acá, por ejemplo, acá hay colonias de austroalemanes, y ellos llegaron como migrantes y se las vieron súper difíciles porque llegaron en barco 350 familias y tuvieron que atravesar toda la cordillera de los Andes y se demoraron 3 años y medio en llegar acá, a este lugar que es un lugar remoto en donde yo vivo. Y de las 350 familias llegaron 150 solamente. Es decir, murió una gran parte de las familias en el trayecto, porque al cruzar la cordillera de los Andes, bueno, hay unos fríos terribles como se podrán imaginar, y bueno, ahí murió mucha gente, murió de enfermedades que no existían en sus países de origen también. Entonces, eso es lo que recomiendo, hablar de los temas de la forma más natural que se pueda, sin saltarse las problemáticas que existen y según el nivel y comprensión de cada persona, sin subestimar a los niños y a las niñas. Yo creo que hay que hacer eso, hay que hablar como si fueran, porque son personas completas, solo que están en un estado de desarrollo anterior a los adultos. Eso es lo único nomás. Con respecto a lo otro, así es que hay un espacio para tratar el tema desde un punto de vista terapéutico. Yo creo que es un espacio que existe, pero actualmente es un hueco, es un vacío, porque no hay proyectos o no he conocido de proyectos que aborden la situación emocional de las familias que migran y sobre todo de la infancia que migra, pero es muy necesario por mí que lo viéramos, que lo atendiéramos desde el punto de vista desde los gobiernos. Yo creo que si viviéramos en países más desarrollados, nuestros gobiernos y nosotros deberíamos pedir que se implementen planes para recibir a esas familias y darle apoyo emocional y psicológico, y otros apoyos también. Pero no es algo que sea muy fácil desde el punto de vista de uno, porque hay que tener todas las herramientas. Es decir, si yo voy a hablar de un libro de literatura que cuenta historia o habla en la temática de migrantes, van a salir esos episodios tristes, oscuros, digamos, que necesitan luz. Y a través del arte esto se puede tratar, pero yo creo que hay mucho más por hacer en ese ámbito, y creo que es un lugar, un territorio más o menos virgen en el cual definitivamente habría que invertir energías y recursos. Sí, y pues es complicado, porque por ejemplo, por más que uno buscaría tratar de evitar estos temas complejos, pues de pronto hay temas complejos que salen. Yo trabajando en un taller de pronto con niños, niños y niñas, sobre una cuestión de la felicidad a través de un cuento, que nos hace feliz, que nos hace, no, sobre todo centrado nada más en la felicidad. De pronto un niño me dibuja, un corazón partido y una persona tirada en un charco de sangre. Y lo que significaba pues era de que vio cómo mataron a sus tíos, y él me dijo, yo no voy a volver a ser feliz porque mataron a mis tíos. Entonces de pronto pues sí, no sé, es una cuestión pues, que de pronto pues hay veces que sí salen temas complejos, aunque uno no quisiera señalarlos. Y sí, Clara, todavía tenemos tiempo, nada más era esta pequeña cuestión. Por ahí está la pregunta, que se te hacía, que te hacía Juan Francisco, y también hay otra pregunta, si quieres hacerla, Ibaín, para que tengan las dos preguntas ella responder. Sí, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos, perfecto. Sí, bueno, primero saludarlo, he estado escuchando, valga la redundancia, toda la tarde, así que he estado muy atento y feliz por poder oír y también ver distintas visiones de Patria Hermanas, que en el fondo abordamos la migración y el territorio de diferentes perspectivas, así que felicitaciones
felicitaciones por el Congreso, y bueno, en un ratito más vamos a estar ahí también. Particularmente, Clara, felicitar también a Livia y a Luis Eduardo, que creo que parece que se cayó, no sé, pero tenía, Clara, preguntarte también respecto al títere como su historia también, porque por ejemplo, no sé, por respecto a México, como para hacer una pequeña ejemplificación, hay también muchos artesanos que confeccionan el títere, ¿no? Y que también tienen distintas materialidades, entonces también como que veía un poco, no sé, todo el enfoque tan multicolor y tan diverso que tú le das, y por eso que es tan encantado y tan admirado. Preguntarte también si un poco tiene que ver eso con, o más bien, por ejemplo, la evolución o la historia de los distintos materiales que el títere tiene también como diferentes acepciones, porque, bueno, no sé, por ejemplo, anteriormente habían algunas muñecas, por ejemplo, que en su inicio, que después también mutaron a muñecas títere, pero que en un inicio eran como para maleficios, ¿no? O que tenían que ver con otro tipo de propósito. Entonces también un poco, desde tu visión, si esa, voy a decirlo así, evolución o progreso del títere, y desde la zona y los materiales que se diseñan o se elaboran, tiene también que ver con la manera que tiene de aplicarse, por decirlo así, o la forma que podrían tener, ya sea pedagógicamente o de manera didáctica. Claro, sí, también muy interesante. Voy a empezar a responderte a ti, después sigo con la primera pregunta también. Yo diría más que evolución, una transformación, porque en realidad, si fuera evolución, capaz que no seguiríamos haciendo los que están todavía los títeres más antiguos, ¿no? Porque son estos, por ejemplo, el títere de sombras, ¿no? Entonces es una transformación constante que tiene mucho que ver, sí, con la pluriculturalidad, la cultura de cada lugar, la cultura de uno mismo, o la creatividad de uno mismo. Por ejemplo, cuando tuve oportunidad de estar en Cuba llevando los títeres, me sorprendió porque ahí es un lugar donde los materiales son muy poco, no se accede casi ni siquiera a pintura, ahorran la pintura hasta el último gotita, ¿no? Y ahí fue donde vi la mayor riqueza en construcción, en elaboración, justamente por esta carencia de materiales en cantidad. Sabían tomar cualquier cosa y transformarlo en un títere, y era un poco más relacionado a la creatividad también. De lo que tienes a la mano. ¿Por qué se hacían con pieles las primeras sombras? Porque en estas mismas personas nómades de cientos de miles de años atrás, que estaban en estas cuevas haciendo la fogata, también se estaban abrigando con pieles de animales. El mismo autor que cité en la presentación dice, probablemente una de esas pieles se quemó, se le cayó la piel y se dieron cuenta que esa piel era medio transparente y servía para ejercer una sombra, hacerle formas y ejercer esa sombra. Entonces este mismo material se usó, lo mismo que los huesos o las primeras marionetas fueron realizadas en vez de hilos, nervios de animales. Los nervios estirados eran los hilos que movían a los animales. Entonces, no sé si te respondo bien, pero un poco es, por ejemplo, y por eso es súper útil, también capaz que ya puedo hilarlo para responder la otra pregunta también, es súper útil a esta polifonía de la que yo me refiero, de los títeres, la cantidad de voces, es que justamente si nosotros estamos, por ejemplo, que también sirve para trabajar en lugares donde no hay nada, hubo un desastre natural, nos quedamos sin nada, pero no hay nada, no, cosas hay, pero ¿cuáles son esas cosas que hay y qué podemos hacer con eso? El trabajar con títeres, en Cuba aprendí eso principalmente, y en Cuba y con los niños en la calle, ¿no? Porque aprenden con lo poco que hay, transformarlo, ¿no? Y esto es como una metáfora de la vida también, entonces eso es lo genial que nos puede dar el títere. Y en cuanto a la pregunta de Juan Francisco, mira, yo cuando hice este recorrido, este viaje del que les mostré las fotografías de varios años por Centroamérica, en combi, recorriendo las fronteras, conociendo todas esas realidades, también me faltó contarles de en Nicaragua, en Granada, esta ciudad tan conocida y tan turística. Yo no podía estar en Granada viendo que había niños en la calle trabajando, inhalando pegamento, babeando adelante mío.
que además con los títeres se acercaban a hablar con nosotros desde una dulzura y desde un interior que se reflejaba totalmente. En un montón de momentos me tocó acercarme incluso desde muy cerca a situaciones donde yo no sabía cómo abordar lo que decías tú de las emociones, y ni siquiera yo, en realidad yo desde un principio no abría esos espacios, simplemente porque completamente ignorante de cómo hacerlo, ¿no? Yo era titiritera, iba, hacía función, traía la risa, traía espectáculos serios, pero que también nos hacían divertir. Pero sí, yo no pasaba a otra dimensión, los talleres tampoco pasaban a otra dimensión, pero me di cuenta que lo quería hacer, entonces recién el año pasado me metí en un curso de muñecoterapia. Les invito que en la página de la UNIMA es la Asociación de Marionetistas Mundial, ahí hay un espacio para títeres y educación y acompañamiento emocional, algo así, no me sale, arte terapia, algo así, terapia. Y entonces hay muchísimo material. Yo me hice un diplomado en muñecoterapia y otros cursos en acompañamiento a través de la literatura infantil, porque me parecía que me faltaban herramientas para hacer. Yo ni siquiera sabía yo cómo acompañar mis propias emociones, ¿no? Hay todo un estudio que hay que hacer para poder hacerlo, y es en lo que estoy en proceso. Hasta el momento no lo he hecho porque estamos en pandemia y realmente sigo investigando, sigo trabajando, pero sé que el títere sí es una gran herramienta para hacerlo, porque el títere, lo que vimos en muñecoterapia también es, esto que les decía de que uno ya no es sí mismo, se bajan las etiquetas y a la vez, incluso a los adultos nos pasa, nos podemos comunicar mucho mejor, podemos decir un montón de cosas, que acá podemos trabajar un montón de traumas, incluso nosotros traumas de nuestra infancia, que salen con mayor naturalidad que si nos estuvieran preguntando directamente. Y como les ponía mi correo electrónico ahí en el chat, por si quieren material de este tipo, me lo pueden pedir, que yo tengo varias carpetas y en cuanto a investigación es lo que me preocupa muchísimo y lo puedo compartir, que van a poder ampliarte más, Francisco, todo este tema. Si no, se nos va a ir el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a ustedes por esta mesa, por estos interesantes ponencias, reflexiones, lo que nos dejan. Y pues bueno, muchas gracias. Y aprovecho también para avisar a quienes nos están siguiendo por redes sociales que vamos a hacer la pausa para pasar a la siguiente mesa, que es la mesa 10 sobre coyuntura política, Biden y las organizaciones de sociedad civil.